Buenos días, damos inicio al acto de defensa de la tesis el día de hoy, 28 de agosto de 2023. Defiende su tesis de la maestría la licenciada Carolina Pradier para optar por el grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales del Trabajo. Su tesis se intitula Las transformaciones en la diferenciación por sexo como forma de la profundización de la diferenciación de la clase trabajadora en Argentina, 1980-2019, y fue dirigida por los profesores Damián Kennedy y Facundo Lastra. Ofician como jurades les profesores Brenda Brown, Ana Laura Fernández y Juan Sebastián Montescato. Procedo entonces a explicar la dinámica de la defensa. La tesista tiene 30 a 40 minutos como máximo para realizar su exposición. Al término de la misma daremos la palabra a los jurades a fin de que hagan sus preguntas y comentarios. Carolina, para el tramo de respuestas tenés un máximo de 20 minutos de uso de la palabra, de los cuales podés utilizar el tiempo que gustes, no hay mínimo. Respecto al uso de la palabra, le solicitamos a los jurados mantener sus intervenciones en un lapso que no supere los 15 minutos cada uno, ¿no? A continuación, les comunicamos las reglas fundamentales de los actos de defensa de tesis de maestría de la UBA. Primero, la escala de calificaciones. 1. La tesis de maestría de la UBA puede resultar calificada con las siguientes notas: aprobado, bueno, distinguido, sobresaliente. En casos de tesis de excepcional calidad, el jurado podrá calificar la tesis como sobresaliente con mención especial. Si lo consideran, los jurados podrán añadir, en casos de calificación sobresaliente, la recomendación de publicación. Es una mención de uso doméstico en FSOC que permite la presentación a concursos de publicación de tesis de posgrado. 2. El jurado delibera el dictamen a puertas cerradas. Llegando a este punto, tesista y directores deberán retirarse del recinto. Si el jurado lo requiera, él o la director o directora podrá ser convocado para brindar información sobre el proceso de investigación, pero no podrá dar su opinión sobre el dictamen ni podrá participar de la redacción del mismo. 3. A los jurados les informamos que los dictámenes pueden constituirse por fallos unánimes o por fallos divididos de mayoría y minoría. En este caso, ambos dictámenes, el de mayoría y el de minoría, deberán constar en el acta de defensa. 4. A los directores les informamos que tienen derecho a intervenir en el transcurso de la defensa, pero, como ya hemos dicho, no pueden dar opinión sobre la calificación de la tesis ni intervenir en la redacción del dictamen. Bueno, Carolina, podés dar inicio a tu exposición oral. Perfecto, muchas gracias. Quería avisarles por las dudas, cuando comparto la presentación no los voy a ver, así que si tienen que decirme algo, interrúmpanme, los escucho. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, había que hablarle porque no nos veía, ¿no? Sí. Bien, Sí, perfecto. Estábamos todos así. Sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. Empiezo entonces. Entonces no vuelvo a leer el título porque lo leyeron recién. Y empiezo con la defensa. Al encarar el proceso de investigación de la tesis, mi objetivo fue estudiar la relación entre dos grandes procesos estructurales que han sido estudiados en profundidad por separado. Por un lado, el proceso de incorporación masivo de las mujeres al mercado de trabajo en Argentina, y por otro lado, el proceso de creciente desigualdad y diferenciación en las condiciones de vida de distintos segmentos de la población argentina. Por lo tanto, la investigación se puede dividir a grandes rasgos en tres grandes etapas. Por un lado, entender cómo evolucionaron las condiciones de reproducción de los hogares, luego estudiar cómo fue este proceso de incorporación al mercado de trabajo de las mujeres en cada segmento de la población, y finalmente poner ambos elementos en relación, viendo cómo cambió la configuración de los hogares en términos de la asignación de trabajo remunerado y no remunerado, y por lo tanto en los aportes monetarios de las personas de cada sexo al hogar. Esta es la estructura de mi tesis. Yo en la exposición voy a repasar brevemente los primeros puntos donde
expongo mi marco teórico y mi estrategia empírica, y luego pensaba centrarme principalmente en los resultados, las evidencias concretas, particularmente en los puntos C y D, donde pongo en relación estos dos grandes procesos históricos. Y por supuesto mis conclusiones. Entonces, empiezo con mi marco teórico. Durante la elaboración de la tesis yo recurrí principalmente a elementos de la teoría marxista y a elementos de la economía feminista para poder poner en relación el análisis de la inserción a nivel individual del mercado de trabajo con los determinantes de la reproducción de la fuerza de trabajo en unidades familiares. Entonces, repaso algunas nociones fundamentales del marco teórico marxista. En primer lugar, desde esta teoría hay una diferencia fundamental en la determinación del valor de la fuerza de trabajo y el valor generado en la jornada de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo, que es lo que luego se refleja en el salario, va a depender de cuáles son los consumos necesarios para que un trabajador pueda volver a trabajar al día siguiente. Esto lo podemos pensar así de forma simplificada a nivel individual o a nivel más general como aquellos consumos necesarios para que se siga reproduciendo la clase trabajadora, es decir, intergeneracionalmente, ¿sí? A nivel familiar. Y entonces, al haber una diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor que se genera durante la jornada de trabajo, surge un plusvalor, que es aquello que el capitalista va a poder apropiar. Entonces, la posibilidad de apropiar este plusvalor es aquello que guía el accionar del capitalista, y la forma en la que evoluciona en términos históricos de largo plazo el capitalismo es a partir del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, que implica aumentos en la productividad del trabajo a partir de transformaciones en los medios de producción y en la organización del proceso de trabajo, debido a que esto constituye una fuente de plusvalía relativa, ya que al aumentar la productividad del trabajo es menor el valor portado en cada mercancía individual y por lo tanto cae el valor de la fuerza de trabajo, generando así una mayor masa de plusvalor. Ahora bien, este proceso de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo también va a implicar la generación de una masa creciente de población que es sobrante para las necesidades del capital. Es decir, personas que van a ir quedando excluidas del proceso de producción y reproducción. Entonces, para vincular este marco teórico con el análisis de la desigualdad, resulta central recurrir a la noción de atributos productivos. Este concepto refiere a las características que tiene que tener una persona para insertarse en un proceso laboral. Esto incluye tanto elementos técnicos, por ejemplo, que un médico sepa operar a un paciente, pero también toda una serie de actitudes y disposiciones, tales como la responsabilidad, la obediencia, el sentido de la puntualidad, etc. Entonces, todos estos atributos productivos que debe tener un trabajador o trabajadora se obtienen, obviamente, en parte a través de la educación formal, pero también a través de distintos ámbitos de educación informal, ya sea dentro del hogar o en el ámbito mismo de trabajo. Entonces, la diferenciación en el tipo de atributos que tienen que tener los trabajadores puede vincularse muy simplificadamente con la noción de que hay algunas tareas simples y otras tareas complejas. Una tarea simple para este marco teórico va a ser aquella que no necesita un proceso de formación especial en un determinado momento histórico. Por ejemplo, en el actual momento histórico, una tarea que requiere la lectoescritura es una tarea simple, pero en otros momentos históricos esto era una tarea compleja, ¿sí? Esto va cambiando en el tiempo a medida que se desarrollan las fuerzas productivas del trabajo y por lo tanto los atributos que se requiere en los trabajadores. Y lo que se señala desde mi marco teórico es que a medida que se desarrollan las fuerzas productivas del trabajo, hay una creciente diferenciación en los atributos que deben portar quienes se ocupan de tareas más complejas y de tareas más simples, ya que es necesario atravesar procesos de formación cada vez más complejos y extendidos en el tiempo para poder comprender el actual estado de las fuerzas productivas del trabajo y seguir desarrollándolo. Entonces, lo que se plantea desde este marco teórico es que, a diferentes atributos productivos, es necesario acceder mínimamente a consumos diferentes. ¿Sí? El ejemplo más obvio es tener los medios para atravesar un proceso educativo más largo.
Y entonces, a mayor diferenciación en estos atributos, es mayor la diferenciación que tiene que haber en los consumos mínimos a los que deben acceder distintos segmentos de la fuerza de trabajo. Quería hacer acá un paréntesis con cómo se diferencia esta explicación de la diferenciación con aquella que propone la teoría del capital humano. Para la teoría del capital humano, creo que fundamentalmente tenemos que señalar dos aspectos muy distintos. En primer lugar, la motivación de ir desarrollando atributos productivos cada vez más complejos en el marco teórico marxista responde a una necesidad del capital, mientras que para la teoría del capital humano responde a una decisión abstractamente libre de un individuo. Y luego, además, en el marco de la teoría del capital humano, lo que se va a señalar es que el salario está determinado por, básicamente, el valor que genera el trabajador en su jornada laboral, que a su vez depende de su productividad, que a su vez depende de la inversión que hizo en capital humano. Mientras que, como mencioné antes, para la teoría marxista, el valor de la fuerza de trabajo responde a otra determinación. De este modo, si bien se observa un fenómeno similar, el modo en el que se explica el origen de estas diferencias es distinto. Respecto a la diferenciación por atributos productivos, quería señalar dos cuestiones adicionales en función de unos comentarios de los dictámenes. En primer lugar, yo mencioné que el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo iba generando una masa de población sobrante para las necesidades del capital. Y quisiera aclarar que esto no refiere únicamente a aquellos trabajadores con un menor desarrollo de sus atributos productivos, sino que esto es transversal a la totalidad de la fuerza de trabajo. Entonces, en este sentido, la derivación empírica de esta teoría es que no solo se debería observar una creciente desigualdad, sino que además debería observarse un proceso de degradación transversal a todos los segmentos de la sociedad en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, dado que la reproducción de la fuerza de trabajo tiene lugar a nivel familiar, para esta teoría va a haber una relación muy estrecha entre el nivel educativo y el origen social, ya que la posibilidad de desarrollar atributos productivos complejos en los futuros trabajadores está dada por los consumos a los que acceden aquellos miembros de su familia que efectivamente venden su fuerza de trabajo. En este sentido, la teoría marxista es una teoría que predice empíricamente desigualdades persistentes. Respecto a la segunda dimensión de diferenciación, la diferenciación por sexo o género, yo en la exposición voy a hablar de sexo, pero me refiero a todo este concepto, va a ser obviamente muy fundamental tener en cuenta el rol de las mujeres en la esfera de la reproducción. Desde el marco teórico marxista, para el capital, es conveniente que las mujeres accedan al mercado de trabajo remunerado, debido a que esto constituye una fuente de plusvalía relativa, ya que la reproducción de una familia pasa de estar portada en un salario individual a estar portada en dos salarios individuales, ¿no? Muy simplificadamente. Ahora bien, el capital también necesita que la fuerza de trabajo se reproduzca y entonces alguien tiene que ocuparse de llevar a cabo todas estas tareas, ¿no? Entonces se genera acá como una contradicción donde el capital considera conveniente que las mujeres entren en el mercado de trabajo, pero también necesita que se sigan ocupando de las tareas reproductivas, ellas o alguien más, ¿no? Entonces acá creo que es fundamental el aporte de la economía feminista para entender cómo se resuelve esta contradicción. Entonces, fundamentalmente me va a interesar tomar aquellos elementos que nos ayudan a entender cómo se asigna el trabajo remunerado y no remunerado y cómo se organiza socialmente el cuidado en nuestras sociedades. Y también tomar elementos que nos permitan entender cuáles son los fundamentos de las diferencias salariales entre mujeres y varones, que son el resultado final de todas las diferencias en el acceso al mercado de trabajo. Entonces, lo que señala la literatura es que los orígenes históricos de esta división sexual del trabajo remunerado y no remunerado están en la necesidad de asegurar una producción adecuada de fuerza de trabajo, una producción suficiente de fuerza de trabajo. Ahora bien, lo que se señala es que a medida que se fueron desarrollando las fuerzas productivas del trabajo, se dieron una serie de transformaciones materiales, tanto en la esfera de la reproducción como en la esfera de la producción, que empezaron a debilitar las bases de esta división sexual del trabajo.
Entonces, por un lado, cayó la mortalidad infantil y creció la esperanza de vida, haciendo necesario pasar por menos procesos de embarazo, parto y lactancia. Por otro lado, se incorporaron innovaciones que aumentaban la productividad del trabajo doméstico, reduciendo así la cantidad de horas que es necesario dedicar a estas tareas. Y por otro lado, las necesidades de los procesos productivos, la necesidad de desarrollar atributos productivos más complejos, implicaron una socialización de muchos de los procesos de formación de los trabajadores en lo que hoy en día entendemos como el sistema educativo formal, sacando entonces todo este proceso educativo de la esfera doméstica hacia la esfera pública por fuera del hogar. Y al mismo tiempo, la transformación en los atributos productivos necesarios para insertarse en un proceso productivo implicó una creciente relevancia del trabajo intelectual en detrimento del trabajo físico, volviendo así más importantes las características intelectuales de las personas que sus características físicas y sentando también condiciones para la igualación entre las mujeres y los varones. Ahora bien, lo que señala la economía feminista como un punto central para entender la persistencia de desigualdades es la asignación del trabajo no remunerado que igualmente resta hacer, a pesar de todas estas reducciones en su carga global. Entonces, lo que podríamos esperar encontrar cuando vayamos a ver los datos son dos tipos de tendencias distintas. O bien podríamos encontrar que todas estas transformaciones materiales se tradujeron en un proceso de convergencia en las condiciones en las que las mujeres y los varones acceden al mercado de trabajo, o bien podríamos encontrar que la persistencia de esta distribución asimétrica de trabajo no remunerado constituya un obstáculo para esta igualación. Y justamente acá la riqueza del análisis es ver en qué medida cada una de estas tendencias tiene más fuerza para cada segmento de la sociedad, ¿sí? Entonces, quiero poner en relación esta diferenciación por sexo con la diferenciación por atributos productivos, evaluando así cómo este proceso tuvo lugar para cada grupo de la población. Y por lo tanto voy a estar siempre trabajando con dos unidades de análisis. Por un lado, el análisis a nivel individual de la inserción laboral de las personas y por otro lado, el análisis a nivel hogar de cómo se organiza la reproducción familiar de la fuerza de trabajo en términos de aporte de trabajo no remunerado y también en términos de aporte de ingresos monetarios. Entonces, hago algunas aclaraciones acerca de la evidencia empírica antes de empezar a exponerla. Como saben, la fuente principal de información es la encuesta permanente de hogares y tomo algunos elementos de la encuesta de uso del tiempo. Luego, como mi intención era hacer un análisis de estas transformaciones de largo plazo, debido a la disponibilidad de datos, tuve que usar únicamente el aglomerado de Gran Buenos Aires, ya que es el único que se releva durante todo este periodo. Sin embargo, a partir de los comentarios de los dictámenes, me interesó ver cómo eran los resultados a nivel nacional. Y para los años en los que es posible hacerlo, lo que observé fue que las tendencias son similares. No obstante, si nos fijamos particularmente en el noreste y en el noroeste argentino, vemos que hay diferencias bastante importantes, en parte obviamente debido a las diferencias que hay en los procesos productivos que específicamente tienen lugar en este área. Y básicamente lo que vamos a ver es que las tasas de actividad y empleo en esta región son más bajas, la incidencia de la pobreza es más alta y el rol de los ingresos laborales sobre la reproducción de los hogares es distinto, donde lo que se observa es que la proporción del ingreso total familiar que responde a ingresos laborales es menor. Entonces, gran parte de toda esta dinámica que yo voy a exponer quizás no aplica también a esta región. Corté el análisis en 2019 para evitar las distorsiones que podía generar la pandemia. Y bueno, el análisis, si bien el proceso histórico que yo quiero analizar iría desde 1970, realmente había datos de calidad como para hacer el análisis desde 1980. Para segmentar a los hogares, sí, quise operacionalizar estos dos tipos de diferenciación en estas dos variables que aparecen acá. Los atributos productivos los operacionalicé a partir de la observación del nivel educativo, que es la parte de la educación más fácil de medir.
más allá de que toda esta otra educación formal existe y es relevante. Entonces usé el máximo nivel educativo alcanzado por el principal sostén del hogar. Y para tratar de analizar el impacto de la distribución asimétrica del trabajo no remunerado, lo que hice fue tomar como dimensión de análisis la presencia de personas especialmente dependientes de cuidado, a pesar de que todos los humanos dependemos de que nos cuiden. En particular, la presencia de menores de edad en un hogar. No analicé la presencia de personas mayores, ya que en este tipo de hogares la reproducción depende en gran medida de las características del sistema previsional que escapan el alcance de este trabajo, pero esa parte de la población que va a quedar excluida de mi análisis representa durante todo el periodo aproximadamente un 27% de la población total. Entonces, para introducir el análisis empírico, un primer elemento a destacar es cómo cambió la composición de la población total durante todo el periodo. Lo que se observa es que creció el nivel educativo que se observa en la población. ¿Sí? Se concentró la población en mayor medida en los niveles educativos más altos en detrimento del nivel educativo más bajo. Y si observamos a grandes rasgos cómo evolucionaron las condiciones de vida de distintos tipos de trabajadores, lo que podemos ver es que hubo una degradación general en el ingreso total familiar que reciben los hogares, pero esta degradación fue acompañada de una diferenciación muy persistente. A mayor nivel educativo es mayor el ingreso total familiar que percibe el hogar muy claramente durante todo el periodo. Entonces, veamos ahora la relación entre la diferenciación por sexo y por atributos productivos. En primer lugar, a mí lo que me interesaba ver es qué posibilidades tuvieron las mujeres en cada segmento de la sociedad para entrar al mercado de trabajo. Entonces, esto se puede observar recurriendo tanto a la tasa de actividad como de empleo, que arrojan resultados similares, y por eso acá muestro uno de los gráficos. Lo que observamos es que a mayor nivel educativo es mayor el proceso de convergencia entre las mujeres y los varones, que en todos los gráficos que siguen van a estar las mujeres en violeta y los varones en verde, para evitar confusiones, lo aclaro. Y justamente vemos que hay una dinámica muy diferenciada entre el nivel educativo más alto y el resto de la población, donde en el nivel educativo más alto prácticamente alcanzamos una situación de convergencia, mientras que en los otros niveles educativos persisten desigualdades muy fuertes. Al mismo tiempo, si comparamos la situación en los hogares con y sin menores, lo que podemos ver es que en aquellos casos donde hay menores en el hogar, esto implica mayores valores para la tasa de actividad en el caso de los varones, pero menores valores en el caso de las mujeres. Y lo mismo se observa en la tasa de empleo. Esto podríamos pensar que se debe al modo en el que se distribuye el trabajo no remunerado. No es posible hacer un análisis de largo plazo de esta dimensión, pero comento los resultados para 2021. En primer lugar, como mencionaba antes, en los hogares con menores hay una carga global de trabajo no remunerado más grande de la que hay que ocuparse. Sin embargo, lo que me parece interesante remarcar en este gráfico es que la diferenciación en la carga de trabajo no remunerado entre varones y mujeres es menor a mayor nivel educativo, ¿sí? Y eso, digamos, yo creo que es un elemento muy importante para entender cómo es que a mayor nivel educativo hubo un proceso de mayor convergencia en las condiciones en el acceso al mercado de trabajo. Entonces, ¿cómo se reflejan estas diferencias en términos de ingresos? Acá estamos viendo la brecha de ingresos individuales entre varones y mujeres. Nuevamente vamos a ver una dinámica muy diferenciada para el nivel educativo más alto. ¿Sí? En este caso, la brecha de ingresos cae muy fuerte, muy pronunciadamente, y es el grupo donde se llega a valores más bajos de brecha de ingresos. Mientras que en los otros grupos, si bien hay una leve caída en las brechas de ingresos, prácticamente vemos una situación muy estable. Y de todas formas, más allá de que hay una reducción en la brecha de ingresos entre varones y mujeres, en todos los grupos persiste una brecha significativa, ¿sí? Por lo menos del 20%. Entonces, para entender la persistencia de estas brechas, algo que
trae la economía feminista es la noción de segregación horizontal. ¿Sí? Podemos ver en qué ramas de actividad se insertan principalmente las mujeres y los varones. Entonces, acá estamos viendo los resultados para primario completo menos, el grupo con un menor nivel educativo. Acá lo que vamos a ver es que las mujeres se insertan principalmente y están muy sobrerepresentadas en aquellos sectores de actividad más vinculados con la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? El servicio doméstico, la enseñanza y los servicios sociales y de salud. Y justamente acá están los resultados para 1980 y 2019, y fíjense que no hay una variación muy grande en los resultados al principio y al final del periodo. Si vamos al siguiente nivel educativo, vemos aparecer de nuevo a los mismos principales sectores, enseñanza, servicios sociales de salud y al final del periodo servicio doméstico, pero el grado de sobrerepresentación es menor. En este caso, por ejemplo, los valores están más en torno a 2 que a 3, esta relación entre la proporción de la población femenina que se inserta en el sector en cuestión y la proporción de la población total que se inserta en el sector en cuestión. Y si vamos finalmente al nivel educativo más alto, vemos que este grado de sobrerepresentación es muchísimo menor, ¿sí? No llega a ser de 2 el valor del indicador. Y el sector donde es más clara esta sobrerepresentación es enseñanza, quizás servicios sociales y de salud, y ya no aparece el servicio doméstico. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la percepción de distintos niveles de ingresos? Esto es un ranking del nivel de ingresos promedio de cada sector para cada nivel educativo. ¿Sí? Lo que más me interesa resaltar de este gráfico son las dos filas inferiores. ¿Sí? Los sectores peor pagos para cualquier nivel educativo, cuáles son la enseñanza y hogares privados con servicio doméstico, ¿sí? Que son los sectores más claramente feminizados para todos los niveles educativos. Entonces, como a modo de síntesis, lo que podemos decir es que a nivel individual, la diferenciación en el acceso al mercado de trabajo está dada, en primer lugar, obviamente, por los atributos productivos que portan los trabajadores. Pero luego vamos a ver que las ocupaciones estereotípicamente femeninas de modo transversal para cualquier grado de desarrollo de atributos productivos se van a vincular con menores niveles de remuneración promedio. Y luego lo que vamos a ver es que a mayor desarrollo de atributos productivos, en este caso aproximado a través del nivel educativo, es menor la relevancia de los roles de género para asignar tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado. Y esto es aquello que luego se refleja en que las brechas de ingresos sean las menores entre mujeres y varones para el grupo de nivel educativo más alto. Entonces, vayamos a ver cómo se relaciona esto con la dimensión de la reproducción de los hogares. Si miramos a nivel agregado cómo evolucionó la composición del ingreso total familiar, lo que vemos es que las mujeres cada vez aportan una proporción más grande del ingreso total familiar al hogar, ¿sí? Ya sea a partir de sus ingresos laborales o no laborales. Ahora bien, este resultado agregado se puede descomponer en estos tres grandes elementos que señalo acá. Esto podría deberse a modificaciones en la cantidad de perceptores de ingresos de cada sexo en cada hogar. Podría deberse al nivel de ingresos relativos de las personas de cada sexo en cada hogar. O también podría deberse a una transformación en la composición de la población entre los grupos si los elementos anteriores presentaran comportamientos distintos para los distintos grupos. Entonces, veamos en primer lugar cómo cambia la cantidad de perceptores de ingresos de los hogares. Lo que vamos a ver a grandes rasgos es que crece la proporción de hogares donde hay más de una persona aportando ingresos al hogar o incluso solo una mujer aportando ingresos al hogar, en detrimento de hogares donde solo hay un varón aportando ingresos al hogar. Es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo empieza a estar portada en mayor medida en más de un salario o incluso solo en un salario femenino. Y si vemos cómo varían los ingresos relativos de las mujeres y los varones en aquellos hogares donde hay mujeres y varones aportando ingresos, lo que vamos a ver es que
En primer lugar, a mayor nivel educativo es mayor el aporte de las mujeres a los ingresos del hogar, alcanzando casi el 50% que está marcado con una línea negra. No obstante, vemos que hay un proceso de crecimiento de los aportes de las mujeres a los ingresos del hogar mucho más fuerte en los hogares con menores que en los hogares sin menores, donde la situación es más estable. Y una salvedad importante es que para los hogares con menor nivel educativo, gran parte de este incremento está dado por un incremento en los aportes de ingresos no laborales de las mujeres, e incluso hay casos donde el aporte de ingresos laborales de las mujeres se reduce a lo largo del periodo, ¿sí? Si vemos luego los hogares donde solo hay mujeres aportando ingresos, vemos de nuevo este fenómeno de la mayor importancia de los ingresos no laborales en los hogares con menor nivel educativo. Fíjense que hacia el final del periodo, incluso para los hogares con primario completo menos con menores, supera el 50% la participación de los ingresos no laborales. Mientras que en los hogares donde solo hay varones aportando ingresos, el rol de los ingresos no laborales es mucho menor y por lo tanto podríamos pensar que es más fácil asegurar la reproducción a través de únicamente los ingresos laborales. Entonces, a modo de síntesis, podemos decir que el creciente aporte de las mujeres a la reproducción de los hogares en forma de ingresos se debió a dos grandes elementos. Por un lado, al aporte relativo de ingresos de mujeres y varones al interior de hogares donde había mujeres y varones. Por otro lado, a un incremento en la proporción de hogares donde había mujeres aportando ingresos. Pero luego, algo muy importante es que ambas transformaciones van a tener lugar en el contexto de un crecimiento, de un cambio en la composición de la población total hacia mayores niveles educativos, donde, como vimos, estos procesos de igualación se dan con mucho mayor fuerza. Entonces, algo que quiero resaltar de los resultados es que el resultado que vemos a nivel agregado de igualación, de crecientes aportes de las mujeres a sus hogares, oculta en realidad diferencias y desigualdades muy persistentes en los niveles educativos más bajos, ¿sí? Que representan una proporción muy grande de la población, y fundamentalmente reflejan este cambio de composición hacia niveles educativos más altos, donde efectivamente sí se dio un proceso de igualación muy fuerte en las condiciones en las que las mujeres y los varones ingresan al mercado de trabajo y luego en los ingresos que obtienen. Entonces, ¿cómo podríamos muy sintéticamente decir que se relacionan ambos procesos de diferenciación? Bueno, yo lo que diría es que para los sectores donde hay un menor desarrollo relativo de atributos productivos, a nivel individual los ingresos van a ser menores, ya que no es necesario atravesar procesos de formación tan complejos. Por otro lado, además, el sexo va a ser mucho más importante para asignar el tipo de trabajo remunerado. Y luego, al ver la configuración de los hogares, el trabajo no remunerado va a recaer con mucho mayor fuerza en las mujeres, y todo esto va a llevar a que la reproducción básicamente siga estando portada principalmente en los ingresos de un trabajador varón. En cambio, en el caso de los hogares con un mayor desarrollo relativo de sus atributos productivos, lo que vamos a ver es que no solo va a ser mayor el salario individual para cubrir todos estos costos vinculados a reproducir atributos más complejos, sino que además el sexo va a tener una relevancia menor en la asignación de trabajo remunerado y también en la asignación de trabajo no remunerado. Y todo esto va a llevar a que la reproducción de la familia pueda realmente estar portada en dos salarios que a su vez individualmente son más elevados. Entonces, retomando el título de la tesis, yo creo que la diferenciación por sexo es una forma de profundización de la diferenciación por atributos productivos, ya que el proceso diferenciado de incorporación al mercado de trabajo de las mujeres de cada segmento de la sociedad fue un elemento que contribuyó a profundizar las diferencias en las condiciones de vida de distintos segmentos de la población, a partir de este proceso donde, muy sintéticamente, en algunos hogares la reproducción
pasó de estar portada en un ingreso de un varón a estar portada en 2 ingresos, mientras que en otros la reproducción sigue estando portada principalmente en el ingreso de un varón. Entonces, me parece que la noción más importante a llevarse a partir de este trabajo empírico es que para abordar la desigualdad que vemos hoy a nivel hogar en la sociedad argentina, es fundamental abordar la desigualdad que vemos a nivel de género, ya que si no encontramos formas de reasignar el trabajo no remunerado de otra forma y luego mejorar el modo en el que se asigna el trabajo remunerado, evitando estos estereotipos por sexo, no va a ser posible nunca generar un proceso de igualación, ya que es realmente muy distinta la situación de un hogar que tiene que recurrir a un solo ingreso respecto a un hogar que puede recurrir a 2 ingresos para reproducirse. Entonces, como comentario final, quería señalar algunas limitaciones o líneas de investigación futuras para la tesis. Creo que todo este proceso podría enriquecerse mucho con el análisis de indicadores complementarios del mercado de trabajo para identificar aquellos obstáculos específicos a los que se insertan las trabajadoras en cada segmento de la sociedad. Luego pienso que también podría refinarse el análisis de la carga de trabajo no remunerado, incluyendo dimensiones tales como la edad y la cantidad de menores de edad y obviamente el cuidado de personas mayores, para así identificar mejor cuáles son las necesidades de cuidado que tiene cada tipo de hogar y facilitar herramientas para que esto no sea un obstáculo para poder acceder al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Y luego creo que también sería interesante identificar mejor cuáles son aquellos hogares que no están logrando reproducirse plenamente. Yo en la tesis incluyo la medición de la pobreza, pero tal como hicimos en algunos trabajos con Damián y otros colegas, pueden identificarse también aquellos hogares con un desarrollo más complejo de sus atributos productivos que no se están reproduciendo plenamente a pesar de no estar por debajo del umbral de la línea de pobreza. Y luego creo que, dados los resultados que observé, donde hay una relevancia creciente de los ingresos no laborales en la reproducción de los hogares, especialmente para los niveles educativos más bajos, pienso que sería muy interesante analizar en mayor medida cuál es la composición, el origen de estos ingresos no laborales en cada segmento de la sociedad y así identificar en qué puntos el Estado podría accionar para intervenir y mejorar esta situación. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero sus comentarios. Bueno, escuchamos ahora algunas observaciones de los jurados. Bárbara, ¿cómo nos organizamos? ¿Querés que nos organicemos según el orden que estaba ahí en el predictamen? Creo que estaba, no sé. Sí, no sé si tienen consultas para hacer la exposición de Carolina. Si quieren, podemos respetar ese orden, sí. Brenda, ¿querés empezar vos? Discúlpame que, pues, digo, como no lo habíamos hablado antes. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, primero felicitar a Carolina, me parece que lo bueno de su trabajo también se cristaliza en la presentación que acaba de hacer. Así que nada, muchísimas felicitaciones y felicitaciones a todo el equipo de trabajo. La verdad que para mí es muy lindo estar participando de esta defensa porque, bueno, con Carolina, digamos, compartimos aulas, ¿no? Entonces también eso siempre es lindo ver los procesos y cómo se cristalizan algunas de las discusiones o de los tópicos que vamos tratando en la maestría y en la materia en particular de economía del trabajo en estos trabajos finales, ¿no? Así que eso también me parece que es algo muy bueno.
además del encuentro con colegas, que siempre también es amable. Bueno, muchas de algunas de las cuestiones que yo había enviado en el predictamen, Carolina las abordó perfectamente, así que de verdad que es un placer participar de defensas de esta calidad porque, bueno, ayudan mucho, ¿no?, al trabajo. Me parece que la tesis, como señalo en el predictamen, digamos, es una tesis súper relevante que está tocando un tema que es muy importante y que además está en la agenda, ¿no?, en la agenda académica y en la agenda político-pública también. Entonces eso creo que es algo para resaltar. Yo, digamos, como un par de preguntas, digamos, solamente con afán de, no sé, de que dialoguemos ya que estamos acá, porque la verdad es que me parece que no hay, digamos, es más en eso, ¿no? En vistas a un diálogo o a aprovechar este espacio para pensar juntos, que sobre el trabajo en general, que a mí me parece de verdad que muy bueno. O sea, he sido jurada de otras tesis y la verdad que se nota mucho la calidad del trabajo, el profesionalismo, ¿no? O sea, digamos, bueno, muchas de las cosas que planteo. Yo, una pequeña cosita nada más que está vinculado con esta cuestión del proceso de diferenciación, ¿no?, que vos señalás y que yo un poco en el predictamen te decía, que digamos, si esta diferenciación se la puede pensar más en términos de una dispersión, de una polarización o de una pauperización generalizada, ¿no? Porque hablamos siempre de diferenciación, pero ¿en qué sentido? Entonces, también una pregunta que tengo yo, que me hago yo cuando estoy mirando cuestiones vinculadas al género y a los mercados de trabajo, y que me parece que también aparecen en la tesis y en la presentación que vos hacés, es esta pregunta sobre, bueno, ¿cuál es la relación que hay entre la incorporación masiva de mujeres al mercado de trabajo, el problema de las poblaciones sobrantes, y el problema de diferenciación al interior de la clase trabajadora y al mismo tiempo de igualación adentro de determinados segmentos de la población, ¿no? Y cuando vos decís, bueno, se redujeron las brechas, por ejemplo, en los hogares que tienen nivel educativo alto, una de las preguntas, bueno, se redujo esa brecha, ¿por qué? ¿Porque mejoraron las condiciones de trabajo de las mujeres? ¿Porque mejoraron sus ingresos? ¿O porque empeoraron la de los varones, ¿no? Digo esto para pensar en qué sentido o en qué dirección se dan estos cambios y cómo también esto repercute en las condiciones de reproducción de los hogares. Entonces, de nuevo, o sea, es la misma pregunta para pensar el proceso de igualación en los niveles de educación alto, que es, bueno, igualación hacia dónde, o sea, digamos, ¿qué quiere decir la igualación, ¿no? Porque en principio yo creo que decimos, genial, estamos generando mayor igualdad, digamos, hay condiciones más iguales entre varones y mujeres, pero bueno, ¿en qué sentido o en qué dirección se da esa igualación? Y después preguntarte, no sé, en el contexto actual en el que estamos, ¿no?, que la verdad que es un poco angustiante y apremiante, digamos, si tuviésemos que pensar en recomendación de política pública, o si tuviésemos que pensar en la política pública, o si tuviésemos que pensar en alguna cuestión particular que vaya a ver estos problemas, ¿no?, de diferenciación, digamos, de polarización, bueno, ¿en qué pensamos, digamos, ¿no? O sea, como cuáles podrían ser algunas de esas, de esos pequeños eslabones para empezar a tratar de desarmar este embrollo. Así que bueno, digamos, en principio eso, de nuevo, con ánimos digamos, de estimular el diálogo y el intercambio, pero bueno, para mí ha sido un placer compartir el aula con Carolina, leer el trabajo y escucharte. La verdad que me pareció una exposición brillante, sinceramente. Así que muchas felicitaciones y felicitaciones a todo el equipo, que siempre también es súper
importante y se nota el trabajo de acompañamiento y lo que es estar integrado en una grupalidad, ¿no? Para hacer este tipo de reflexiones. Así que bueno, eso y felicitaciones. Muchísimas gracias, Brenda. Espero todos los comentarios y respondo todo junto. Bueno, dale. Ok. Sí, Bueno, creo que sigo yo, ¿no? Estábamos en orden alfabético. Sí, Carolina, primero me sumo a las felicitaciones de Brenda. La verdad que un placer la lectura del trabajo, un placer también escucharte en la presentación y en ese sentido también quiero extender la felicitación a Damián y a Facundo por el trabajo colectivo que implican este tipo de resultados, ¿no? Que llevan este tipo de resultados. Bueno, algunas de las preguntas, como decía Brenda, también voy a tomar mucho de lo que ella dijo, en el sentido de que la verdad es que son, creo que vos en la tesis y en la presentación te adelantás muy bien a las posibles consultas, preguntas, comentarios, así que lo que puede surgir de acá es más como en espíritu de seguir con el intercambio. Dos de mis preguntas en realidad un poco ya las abordó Brenda, así que simplemente por un lado me preguntaba esto, ¿qué explicación le podemos encontrar a este crecimiento del aporte relativo de las mujeres a los ingresos familiares? Si habías podido avanzar en algo de eso. Bueno, uno también en algún momento tiene que cerrar, así que tal vez más que en preguntarte sobre posibles resultados en torno a ese tema, en cómo pensás que se puede abordar esa cuestión, si tenés alguna hipótesis al respecto, si tenés alguna reflexión al respecto, y lo mismo en relación a la posibilidad de herramientas de política que puedan abordar estas cuestiones. Eso creo que ya Brenda lo súper explicó como tema, ¿no? de interés para la discusión, así que no abundo mucho más en eso. Después hay una cuestión que me llamó la atención. En la presentación vos comentaste que en el NOA y el NEA aparecía el peso de los ingresos no laborales con mayor fuerza en el ingreso total familiar. Eso me llamó la atención porque se me escapó los años para los cuales hiciste ese análisis. Dijiste que eran los años para los cuales podías analizar todo el país y la duda era eso, ¿en qué periodo? Pues me imagino que debe haber periodos en los que eso efectivamente pesa y otros en los que tal vez es más... es menos fuerte, digamos, esa diferenciación, digo, por la evolución misma de las políticas de transferencias de ingresos y sistema de jubilaciones, así que esa es una pregunta, más bien, ¿qué años miraste para encontrar eso? Y después, simplemente una reflexión con respecto a lo que vos comentaste que excluías en principio a los adultos mayores, porque ahí obviamente se cruzan temas de configuración del sistema de jubilaciones, que entiendo que deben tener un impacto mayor en la conformación de los hogares, con o sin adultos mayores, digamos, ¿no? Los adultos mayores pueden vivir separados del resto de las familias en tanto y en cuanto tengan algún ingreso que les posibilite esa no convivencia, digamos, pero no necesariamente sobre las necesidades de cuidado, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con imposibilidades de movilidad, con enfermedad o mismo con problemas más cognitivos que podrían, obviamente no son independientes, pero que no se solucionan necesariamente con ingresos jubilatorios. Lo que voy a plantear es más un problema de análisis que una solución, digamos, que muchas veces las tareas de cuidado, entiendo que eso puede surgir de la información de la ENUT, muchas veces las tareas de cuidado de adultos mayores no necesariamente se realizan dentro del hogar, ¿no? Como en general las tareas de cuidado de niños sí recaen más sobre las mujeres que conviven, también con mujeres que no conviven con esas niñas y niñas, pero seguramente las mujeres que conviven con niñas y niñas van a tener una carga de cuidados por ese lado, mientras que la carga de cuidados de adultos mayores puede suceder con mayor frecuencia fuera del hogar. Eso digo, es más un problema para pensar en el análisis futuro que una solución. Pero bueno, nada, con eso me quedo y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, un poco en línea con lo que decía Brenda y Ana Laura,
primero felicitarte, Carolina, porque es una muy buena tesis y la verdad que la exposición también ha sido muy sólida y muy clara, y también ayudó también a que si había algunas preguntas también las vaya saldando, así que está súper interesante. Y bueno, también felicitar a Damián y a Facundo, no solamente porque hay directores por detrás de la tesis, sino porque me parece que valoro mucho la acumulación científica, así dicho de manera general, pero sí valoro mucho esa línea de trabajo donde las tesis de becarios y maestrandos y doctorandos aportan a líneas de reflexión más amplias, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo ahí como líneas de conexión, conociendo el trabajo de los colegas con lo que se produce en tu tesis. Y eso me parece que es interesante porque, bueno, acá estamos en una instancia de evaluación de un individuo, que sos vos, Carolina, pero uno es parte de colectivos de reflexión que a veces los hacemos explícitos, a veces son implícitos, porque formamos parte de un momento de ideas, de comprensión, y que son colectivos. Pero en este caso veo como las líneas de conexión con mucha claridad, y me interesa eso porque es tu trabajo aporta al colectivo de investigación, y para el colectivo de investigación también aporta a esas reflexiones individuales. Es como que hay una conexión entre lo general y lo particular. Así que por eso es que también felicito acá a los colegas que han dirigido. 3 comentarios del propio contenido de la tesis, pero tal vez no tan puntuales, sino más bien generales. El primero, recuerdo el taller de tesis que dictamos con Patricia Ventrici. Si bien ese cuatrimestre que vos estuviste, yo no estuve involucrado directamente, pero sí con Patricia veníamos conversando los distintos planes de tesis, y valoro un elemento, que es que me parece que, no sé si desde el minuto 0 en que entraste a la maestría, pero sí en el minuto segundo, que es cuando cursaste el taller, de que había una idea clara de lo que vos querías hacer, ustedes querían hacer, y el plan, la estructura, digamos, valoro y me parece interesante, un poco en línea con lo que decía también Brenda, de ver el proceso, pero también ver como momentos significativos de un proceso de construcción de una tesis, que es el tiempo que uno le dedica a pensar una estructura de tesis, ¿no? A veces la productividad científica, por llamarlo de alguna manera, nos hace lanzarnos directamente a las escrituras, y ni hablar toda la meritocracia de paper y qué sé yo. Entonces parece que el momento de detenerse, pensar una estructura, cuáles van a ser las hipótesis que están ligadas a esa estructura, parece que es un momento menor, pero es un momento clave, que después se ve reflejado en la calidad del producto, que en este caso es esta tesis más que interesante. Y en esa línea me parece también importante ese plan que uno se arma y ese tiempo que uno le dedica a esa estructura. Entonces, un poco para jugar con la idea de esa productividad que a veces no tiene orientación, me parece que una forma de eso es aferrarse a esas estructuras que uno arma, que después se traducen en un índice, ¿no? Entonces, primer valor que yo querría rescatar de tu tesis es que había una idea clara, digamos, inicialmente, y cómo después esa idea se traduce en una tesis. Pero hay una potencialidad ahí y de tiempo dedicado, que parece que es un tiempo improductivo, pero es un tiempo muy potente al momento que después
uno no pierde la brújula. Es como un mapa, ¿no? Es como un mapa que te orienta y en ese mapa están claras cuáles van a ser las paradas. Sobre todo porque uno en una tesis siempre está tentado en decir, bueno, se podría haber agregado esto, se podría haber agregado lo otro. Entonces, la estructura te da, bueno, yo estoy moviéndome en este marco de estas variables, de estas dimensiones que tomamos, sé que existe esto otro, pero por ahora vamos a manejar estas dimensiones. Así que ese es el primer valor que me parece interesante. El segundo tiene que ver más de orden teórico-conceptual, que hay un esfuerzo teórico en vincular dos teorías que a veces también se presentan como no del todo articuladas, y un poco lo que vos planteabas, ¿no? La teoría marxista, las teorías feministas. Está habiendo un esfuerzo por ligar esas dos teorías para que dialoguen y se articulen bien. Y bueno, yo creo que en ese sentido tu tesis, hay un esfuerzo teórico conceptual, no es solamente un esfuerzo de vinculaciones empíricas y de datos empíricos, sino que hay una reflexión teórica que, claro, frente al caudal de información empírica, pareciera como que eso queda un poco desplazado, pero hay una reflexión que está planteado al principio de la tesis y que después se ve cristalizado durante toda la tesis, a pesar de que los datos empíricos a veces uno se termina enganchando con el dato y pierde de vista esa intencionalidad de ligar dos teorías y de construir conceptualizaciones. Y después lo tercero que también me parece importante de la tesis y se ve reflejado, este es mucho más visible, es esa mirada de largo plazo, ¿no? Es interesante también eso, porque a veces esas miradas de largo plazo, primero que frente a los abordajes, si se quiere, más cualitativos, de estudio de casos, que muchos nos hemos formado en esa línea, tal vez a veces hemos perdido de vista, bueno, cómo se insertan esos estudios de casos que construyen información cualitativa y aportan en términos teóricos, pero a veces los desanclamos como de los procesos de mediano y largo plazo. Entonces, también me parece importante en general y para esta maestría en particular, que haya tesis y que se sigan presentando tesis que tengan una mirada de largo plazo. Justamente en función de este tercer elemento, que tiene que ver con mirar evoluciones y procesos de mediano y largo plazo, te quería consultar que está muy claro de que hay una tendencia bastante persistente y vos explicaste bien cómo eso se diferencia según estratos sociales, etc. Ahora, no tengo muy presente, y capaz que para que conversemos un cachito, si vos ves en esas tendencias generales subetapas o subperíodos donde está claro que no revierten totalmente la tendencia, porque son tendencias muy, muy potentes, pero si hay leves movimientos, si hay alguna hipótesis para explicar esos leves movimientos de mejoras o de empeoramiento, y si esos movimientos hay algún indicio de política pública que pueda colaborar, ¿no? Estoy pensando puntualmente, por ejemplo, en el periodo 2003-2015, donde venimos relevando que hubo en algunas dimensiones algunas mejoras en términos laborales, si eso en el problema que estamos acá discutiendo y debatiendo también tuvo alguna incidencia, o esas políticas laborales que mejoraron algunos elementos, por ejemplo, el mercado laboral, en este fenómeno no tuvieron fuerte incidencia. Y bueno, como está claro que es una consulta que sale de tu tema de tesis, pero como decían las compañeras, también instalando un poco un intercambio entre colegas, ¿no? Como
conocer tu opinión con respecto a eso. Y después la otra consulta, vos en el cierre de tu tesis, de tu exposición, planteabas que se podría complementar tu estudio incorporando otros indicadores. Vos ahí nombrás algunos de ellos, ¿no? Indicadores complementarios. Si podrías explicar en qué medida esos indicadores complementarios colaboran a complejizar y comprender con mayor profundidad el fenómeno que estás investigando, y tal vez ligado como una especie de nota al pie de esta segunda cuestión, ¿qué fuente de información se debería tener o contar para poder potenciar este tipo de análisis, ¿no? Vos decías, bueno, fundamentalmente trabajé con la EPH. Si uno tuviese que pensar fuentes disponibles descontinuadas o fuentes que no se están produciendo, ¿qué tipo de fuentes requeriríamos contar para mejorar estos análisis como el que vos y el equipo están proponiendo? Así que bueno, en definitiva, un placer haber leído la tesis, un placer haberte escuchado. Estos tres elementos que recuperaba como planteo general y bueno, estas dos consultas, así que bueno, como para seguir debatiendo. Muchas gracias. Bueno, trato de ir más o menos en orden y por supuesto también y Facu, si quieren agregar algo, pueden, por supuesto. Bueno, entonces empiezo con la cuestión de cómo entender la diferenciación. Yo traté de abordarlo un poco en la defensa, pero es interesante para como seguir discutiéndolo. Yo lo que pienso es que hay un proceso de dispersión y polarización, que es lo que veo en los datos, digamos, donde claramente hay un proceso de desigualdad creciente muy marcado. Pero justamente lo que yo también quise como resaltar es que hay un proceso de diferenciación, pero también hay un proceso de degradación transversal. Digamos, si bien obviamente en todos los segmentos de la población esto no va a significar lo mismo, quizás una degradación en las condiciones de vida de una persona que estaba cerca del umbral de pobreza implica realmente una situación de pobreza, y una degradación en las condiciones de vida de un hogar que percibía 3 canastas básicas no es tan grave, pero aún así implica una degradación. Entonces, digamos, creo que hay una tendencia más transversal de degradación, más allá de la diferenciación, que eso, más allá de que en algunos casos implique realmente poner en riesgo la reproducción de la vida, en algunos casos lo que puede implicar es poner en riesgo la reproducción de trabajadores que porten atributos similares en la generación siguiente. ¿Sí? Me imagino, por ejemplo, una pareja de nivel universitario que por problemas de ingresos o lo que sea, su hijo no puede ir a la universidad, ¿no? Digamos, como puede haber estos procesos de degradación general que vayan más allá de únicamente problemas vinculados a no poder seguir reproduciendo la vida. Luego, respecto a lo que planteaban en torno a cómo es este proceso de igualación, digamos, si es igualación hacia abajo o hacia arriba, yo creo que justamente hubo una mezcla porque el salario individual masculino cayó mucho en este periodo, entonces, al mismo tiempo que crecía el femenino. Entonces, desde un punto de vista empírico, creo que obviamente están las dos tendencias juntas. Y desde un punto de vista teórico, a mí me sirve el marco teórico marxista para pensarlo como un proceso donde lo que está pasando es una transición hacia que la reproducción de la familia pase a estar portada en más de un ingreso y por lo tanto tenga que darse como esta convergencia donde el ingreso familiar se divide entre varios miembros, ¿no? Así es como creo que es útil pensarlo. Y en términos de cómo podemos pensar distintas políticas públicas, creo que hay dos grandes ejes en el contexto actual. Por un lado, yo creo que es muy claro que podemos pensar en políticas de
oferta de cuidados por parte del Estado y las comunidades como una de las soluciones fundamentales para abordar estas desigualdades, el diseño de un sistema integral de cuidados y desde el Estado, pero también la puesta en valor y valorización del trabajo de cuidado que se hace en las comunidades, digamos, por ejemplo, en los merenderos, digamos, todas esas estructuras que ya existen y sin embargo se encuentran muy precarizadas y, digamos, poner en valor esas estructuras creo que es un elemento fundamental. Y luego, después, en torno a, agrego acá la cuestión de los adultos mayores que mencionabas, Ana. Me parece que, por supuesto, tiene una complejidad muy grande, no solo porque implica abordar el análisis del funcionamiento del sistema previsional, sino también, como mencionabas, por esta cuestión de que no siempre el cuidado se resuelve a través del hogar, sino en este caso sería principalmente a través del mercado, digamos, a través de instituciones donde pueden ir. Pero además yo sumo otra complejidad adicional, que es que muchas veces las personas mayores son aquellas que se ocupan del cuidado cuando la generación intermedia está trabajando. Entonces realmente suma toda una complejidad muy difícil de abordar, que bueno, en este trabajo no fue mi eje, pero pienso que a partir de fuentes como la encuesta de uso del tiempo podrían desenredarse un poco y entender qué roles tiene esta población en todo el diseño de la posibilidad de organizar el cuidado. Y luego, desde el punto de vista de la esfera productiva, en términos de políticas para aportar a que haya una mayor igualación en las condiciones de acceso al mercado de trabajo, yo algo en lo que coincido respecto a los dictámenes es que pienso que hay que pensar este problema en gran medida desde el lado de la oferta de puestos de trabajo y no desde el lado de los trabajadores. Digamos, lo que se observa en las mujeres especialmente es que muchas veces se encuentran sobreeducadas. Digamos, no es una cuestión de seguir desarrollando sus atributos, sino de lograr un desarrollo de la estructura productiva que genere puestos de trabajo de calidad para que puedan acceder a un trabajo que les permita, bueno, autonomía e independencia económica. Entonces, obviamente, esto es muy complejo. Asimismo, obviamente son importantes todas las políticas destinadas a hacer que los lugares de trabajo no tengan hostilidad y violencia, que bueno, eso sigue siendo un problema muy grave hoy en día. Y luego también pienso que en la tesis lo desarrollé más que recién en la defensa, hay mucho espacio para mejorar la situación de algunos segmentos particulares de la población, como las trabajadoras de servicio doméstico, que son las que están más relegadas en términos de sus derechos de la estructura productiva. Entonces, pienso que en ese tipo de sectores se puede pensar en políticas que específicamente aporten a mejorar sus derechos laborales y luego sus ingresos, ¿no? En este caso yo pienso que, por ejemplo, es fundamental que ni siquiera se ha dado plenamente el paso de lograr que tengan fuerza sindical como para después seguir luchando por sus derechos, ¿no? Digamos, para distintos sectores va a haber distintos problemas, pero ahí creo que hay un núcleo muy fuerte porque es uno de los sectores donde más encontramos a estas mujeres en situación vulnerable. Luego, en términos de lo del análisis del noreste y el noroeste, hago un par de aclaraciones. Primero, con lo que preguntabas, Ana, del periodo, lo hice para el EPH continuo, que ya tiene todos los aglomerados. Y después, digamos, me parece que una limitación que tiene estudiar las condiciones socioeconómicas de esa región con la EPH es la importancia de la parte no urbana, digamos, claro, de lo rural. Entonces pienso que son resultados que igual hay que tomar con pinzas porque nos estamos perdiendo de todo el funcionamiento de esa economía y ahí habría que aportar otras fuentes, ¿no? Pero bueno, como desde lo que se puede ver del EPH, se podían ver esas diferencias en torno al rol de lo laboral. Después,
Respecto a lo que decía el profesor Cató del plan, por supuesto, para mí fue muy importante tener el plan y, digamos, no solo fue algo que se desarrolló durante el seminario con Patricia, sino que justamente para poder ser becaria ya habíamos trabajado en el plan antes, entonces estuve años trabajando en ese plan y claramente fue súper útil tenerlo. Respecto a la articulación de teorías, para mí fue una de las cuestiones más difíciles de la tesis, porque obviamente son teorías donde hay mucha discusión, muchas diferencias y, digamos, el objetivo que tuvimos fue realmente lograr llegar a un equilibrio donde pudiéramos encontrar los elementos de cada teoría que aportaban a enriquecer al otro, digamos, ¿no? Sin peleas. Entonces eso fue todo un desafío, pero pienso que hay mucho para avanzar ahí en incorporar a la teoría marxista las discusiones del feminismo que obviamente por el momento histórico en el que se desarrolló la teoría marxista no eran un debate central, pero hoy para mí deberían serlo. En torno al análisis de largo plazo, justamente sí, a mí me interesaba poder lograr compatibilizar todos los datos para ver todo este proceso histórico, pero pienso que justamente lo que mencionaban sobre los análisis más cualitativos o estudios de casos, pienso que incluso el desarrollo de las fuentes de información no se hubiera dado sin el paso previo que fueron todos esos estudios de caso vinculados a lograr identificar cuáles eran estas problemáticas, ¿no? Digamos, siempre pienso que hay un diálogo muy fructífero entre lo cualitativo y lo cuantitativo, donde lo cualitativo nos da las pistas de a dónde tenemos que ir a buscar en el análisis cuantitativo. Y respecto a esta posibilidad de encontrar subetapas en las tendencias, pienso que claramente eso sucede, digamos, como a grandes rasgos en todo este proceso histórico. Yo en el desarrollo de la tesis, en la parte teórica, repaso también como las formas políticas de la legislación que fueron acompañando este proceso económico. Y pienso como que, en primer lugar, podríamos identificar como una etapa donde a las mujeres se las logra más o menos considerar plenamente como ciudadanas cuando se les permite votar, tener su propio trabajo, disponer de esos bienes. Luego, una vez pasado ese escollo, vamos a tener como toda otra etapa donde esto se traduce en su condición de acceso efectivo al proceso productivo, digamos, cuando más allá de haber sido autorizadas a ir a la universidad, efectivamente entran masivamente a la universidad, más allá de ser autorizadas a tener un trabajo, efectivamente empiezan a tener un trabajo. Y luego creo que un poco en relación con lo que mencionaban de los análisis de largo plazo, donde en Argentina obviamente es muy importante el componente cíclico y los problemas económicos recurrentes, creo que también es muy interesante poder pensar en el rol que tuvieron las sucesivas crisis económicas en dar ese empujón por necesidad a que otra persona salga a buscar un ingreso para sostener la reproducción de un hogar. Entonces, justamente todos estos procesos de degradación de los ingresos tuvieron este lado positivo de impulsar la inserción laboral de las mujeres, a pesar de tratarse de la consecuencia de algo muy negativo, ¿no? Que fue la degradación de los ingresos de los hogares. Y justamente pienso que en momentos de auge, de crecimiento, como bueno, el proceso que empezó en 2003, se trata de momentos históricos donde el proceso de acumulación, al necesitar más trabajadores y al generar tantos puestos de trabajo de buena calidad, generó las condiciones para que las mujeres pudieran mejorar mucho sus condiciones de acceso al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de momentos históricos creo que fueron muy positivos para este proceso de igualación, porque una vez que se avanza en la igualación, creo que es difícil volver para atrás, ¿no? Entonces, son momentos históricos donde se aplicaron políticas laborales que yo veo como muy positivas.
Y luego, en torno a qué indicadores complementarios del mercado de trabajo se podrían analizar, digamos, yo planteaba, obviamente, estudiar con mayor precisión la cantidad de horas que se dedican al trabajo remunerado y no remunerado, pero también elementos como lo que mencionaba recién sobre la sobrecalificación, digamos, en qué medida realmente es útil promover el acceso a mejores niveles educativos si luego la estructura productiva no va a acompañar generando esos puestos de trabajo. Y también, por ejemplo, yo acá estudié mucho el tema de la segregación horizontal, pero no me enfoqué en el análisis de la segregación vertical, en la posibilidad de acceder a puestos de mayor responsabilidad y remuneraciones. Y pienso que eso también sería interesante para el análisis. También la posibilidad de acceder a un trabajo registrado o no registrado. Yo obviamente tomé indicadores que son muy generales, como la tasa de empleo, pero dentro de eso hay distintas calidades de empleo, entonces claramente sería muy interesante poder ver en mayor medida en qué condiciones entra el mercado de trabajo, más allá de lograr entrar al mercado de trabajo. Y pienso que en torno a la pregunta de qué otras fuentes de información serían útiles para entender mejor esta problemática, la respuesta más obvia es la encuesta de uso del tiempo, que se realiza con poca frecuencia y es muy nueva, y bueno, por lo tanto no me permitió ver cómo la distribución de trabajo no remunerado evolucionó en el tiempo. Y luego también otra fuente de información que analicé en el proceso de información, de investigación, aunque finalmente luego no se cristalizó en la tesis, son las encuestas de gastos de los hogares, que por las características que tienen los datos que se generaron, eran difíciles de compatibilizar, pero a pesar de que en ciertos puntos se podía. Principalmente lo que pasaba era que si bien el módulo de cuáles eran los gastos de los hogares se mantenía aproximadamente estable, cambiaba mucho el módulo de los indicadores socioeconómicos que acompañaban a estos datos. Entonces, eso generaba dificultades en la compatibilización de una serie de largo plazo, pero pienso que ese tipo de fuentes pueden ser muy interesantes, especialmente para los análisis sobre el acceso al sistema educativo, al sistema de salud, a contratar trabajo de cuidado a través del mercado. Entonces, ese tipo de fuentes de información pienso que sería muy útil para enriquecer el análisis de fuentes tales como la encuesta permanente de hogares. Creo que eso es todo de mi lado. No sé si Damián o Facu quieren decir algo, y muchas gracias por sus comentarios y por sus felicitaciones. Bueno, sí, me anoté algunas cosas para decir, posiblemente de modo desordenado, no tan orgánico, porque las fui generando al calor de las intervenciones de Brenda, de Ana y de Juan. Bueno, arrancaría por una de las cosas que mencionó Juan, esta cuestión del trabajo de Caro, tanto en su tesis como en otros trabajos que hemos realizado junto a otros compañeros del CPED, la cuestión de que se involucre dentro de una línea general de laburo, o de líneas generales de laburo, pero que a su vez sea un aporte en sí mismo. ¿No? Me parece, a mí siempre me encanta rescatar ese punto, porque de hecho, a medida que uno va creciendo y va tomando más funciones de director, digamos, o de coordinador, para ser más acorde a lo que uno piensa que es su trabajo, existe el problema de cómo a cada individuo meterlo en una estructura que no sea, cuál es el equilibrio entre decir, que no sea, hace esto porque soy tu director y tenés que hacer esto porque así lo digo yo, pero y que se tenga en cuenta, pero el otro punto, el otro extremo es que se le tenga, que la persona que se involucra venga con cualquier cosa, digamos, por decirlo de algún modo, y sea difícil, bueno, ese problema con Caro no pasó, obviamente, porque digamos, fue fácil, por decirlo de alguna manera, o no hubo que hacer mucho para que se encuentre ese punto de equilibrio, que la tesis es uno, que es el que, pero insisto, venimos laburando ya hace 2018, si yo no estoy errado, son 5 años de laburo, y siempre fue muy
fácil en este sentido el laburo, ¿no? Así que quería destacar eso. Perdón, y una cosa más, y que no es, en este caso, por cómo se fue dando el trabajo en los últimos años, terminamos Facu y yo en la función de dirección y codirección, pero también esto trasciende, involucra a otros compañeros y compañeras del CEPED, ¿no? Así que nada, eso me parece... la tesis se enmarca en eso, tiene su valor propio, obviamente, y aporta una línea más general, así que me pareció muy interesante el destacar eso que planteaba Juan. Después de las... otra cosa, es difícil, vamos, más o menos a grandes rasgos, más allá de las particulares de cada uno de los que estamos acá, estamos todos, supongo, en una línea general. Es un momento crítico, recién Caro decía, y me asustó un poco, cuando se consigue algo es difícil volver hacia atrás y ojalá, porque, bueno, no, todo lo que viene después es obvio lo que voy a decir, así que no lo voy a decir, pero digo, es una cosa para estar alerta, pensando dentro de lo poco que uno lee al respecto, la presencia del voto masculino joven, aparentemente en buena medida, o en algún aspecto, en reacción a la marea verde, me parece que hay un lugar, bueno, ni que hablar la propuesta de eliminación del Ministerio de las Mujeres, etcétera, etcétera. Digo, como que pondría ahí, lamentablemente, una cosa a estar atentos, ¿no? Obviamente. Entre tantas otras cosas, ¿no? De las que vamos a tener que estar atentos. Después, una cosita con la... que va vinculado a lo que planteaba Brenda de si es de degradación general o si no, y vinculado a la inquietud de Juan respecto a las fuentes de información. Yo creo que hay algo que no sé cómo se va a poder solucionar, que es la subcaptación, el subregistro de ingresos en la encuesta permanente de hogares, que ya es, digamos, al menos cuando uno mira rápido los datos entre la información del sistema del CIPA, ¿no? Y restringe los asalariados privados registrados, o sea, unifica universos en el EPH y mira el relativo de ingresos, la brecha, bueno, depende de que ponga uno en el numerador y el denominador, pero cada vez es más grande la distancia entre lo que muestra uno y lo que muestra otro, lo cual posiblemente implique que haya una porción de la población que no sea de degradación. Eso lo digo como hipótesis, no como un dato confirmado, ni mucho menos. Pero bueno, nada, como que lo cual de alguna manera traería problemáticas fuertes, porque la distancia sería, si cada vez menos son los que pueden no degradarse, digamos. Bueno, no es que le estoy salvando a la situación, sino al contrario. Y creo que más bien la pregunta sería hacia adelante para hacia dónde va Argentina en el proceso de acumulación, en su proceso de acumulación en general, ¿no? Hacia dónde camina. Y creería que hay que poner el foco en la cuestión del litio y de vaca muerta, porque eso puede implicar una renta extraordinaria de los recursos naturales de una naturaleza distinta a la prototípica, a la renta agraria que es el eje hasta ahora de Argentina, con sus distintos modos de disputa de la renta, etcétera, etcétera. Como ahí me parece que yo ahí veo al menos, digo, me tomé la licencia de que intercambiamos entre colegas, etcétera, entonces un poco en ese plan, ¿no? Creí que ahí hay un punto a tener muy, muy presente. Porque creo que va a jugar un papel fuerte hacia dónde caminamos, obviamente sobre la base de lo que va a implicar el pago de la deuda al fondo, entre esas dos cuestiones, ejes del sector externo y por lo tanto de la disponibilidad de dólares y todo lo que eso se permite y la industrialización sí o no, etcétera, todo lo que viene asociado a eso. Creo que ahí hay un punto importante porque va a implicar en qué condiciones se va a reproducir la fuerza de trabajo. Y lo último, creo que no lo mencionó Caro, esto abre otro debate del cual más bien lo vivo más en carne propia que desde el punto de vista académico, pero yo creería que digamos, la cuestión
del Estado ampliando la oferta de cuidado no puede dejar de considerarse la cuestión de la mayor extensión de las licencias por maternidad y paternidad, cuanto menos para evaluar. Es obvio que hay un problema que ese tipo de mecanismos afectan o no afectan, corresponden a la fuerza de trabajo registrada, que cada vez son menos, y que está en una situación ventajosa, obviamente, respecto a una porción importante de la población no registrada o cuenta propista, no registrado como asalariado o en cuenta propista de subsistencia, digamos. Pero bueno, haciendo esa salvedad, sabiendo que uno está planteando algo de la parte de mejores condiciones de reproducción, y pensarlo también como algo en un punto para parar la pelota, si de crianza y de generación de nueva fuerza de trabajo se habla, hay unos debates, entiendo, respecto a esos primeros años de vida, cuál es la necesidad de la cercanía de las figuras de apego, o cómo construir esa figura de apego, y posiblemente la mayor oferta del Estado no necesariamente puede ofrecer eso. Y no digo que lo tenga que ofrecer, digo, posiblemente no lo puede ofrecer, y en cierta medida puede implicar seguir en la cuestión de no parar la pelota y seguir yendo a trabajar y producir, etcétera. Estoy haciendo abstracción de la posibilidad del ingreso y todo eso, ¿no? Bueno, nada, también tenerlo ahí abierto como una cuestión relevante, porque un poco la propia lógica del capital demandaría que estemos todos todo el tiempo produciendo el máximo posible. Para parar un poco la pelota pensando en licencias, creo que es una ampliación de licencias sin desconsiderar la mayor oferta de cuidados, ¿no? Obviamente. Pero digo, lo pongo como un matiz, posiblemente más interpelado pues, desde lo personal que el debate en general. Bueno, en fin, me fui por las ramas, pero era para charlar, como dijera. Las felicitaciones a Caro ya son obvias, ya se las hicimos también en términos personales, privados o como le digamos, y un agradecimiento total a la maestría en general, la gestión, y obviamente a Brenda, Ana y Juan por los comentarios tanto en los dictámenes, que sirvieron mucho para, digamos, como lo destacaron recién, ¿no? Para repensar algunos aspectos. Ya habíamos hecho un ensayo de presentación de la defensa, ahí antes que Caro se viaje, con el resto de los compañeros del CEBED, y bueno, con los comentarios volvimos a dialogar para tener en cuenta algunos. Creo que los de Brenda ya estaban, o no, Caro, eso no me acuerdo, si los de Brenda ya estaban para el momento que hicimos el ensayo. Bueno, nada, fueron muy útiles para reforzar, remarcar algunas cosas, y bueno, y obviamente también los intercambios de las intervenciones que plantearon acá en la defensa, que estuvieron súper estimulantes. No más, hablé demasiado. Y yo por mi parte, muy cortito, me sumo a las felicitaciones. Ya en persona le dije a Caro el placer que fue ver todo el proceso de elaboración de la tesis y el laburo que hicimos juntos acá antes que ella se vaya para Canadá. Así que bueno, tampoco les robo más tiempo, y gracias a la organización de la maestría de la jurados por el laburo y los comentarios. Bueno, habiendo llegado a la finalización del evento, le solicitamos a Carolina y a sus directores que se retiren de la sesión y estén atentos por favor a sus celulares, ya que nos comunicaremos con ustedes por WhatsApp para que vuelvan a ingresar al mismo link para la lectura del dictamen de la tesis. Perfecto, gracias. Bueno, voy a detener la grabación.